Las crueles risas resonaron en la bulliciosa cafetería del centro de Denver mientras cuatro jóvenes rodeaban la mesa de la esquina donde Bill estaba sentado solo, con su silla de ruedas cuidadosamente colocada junto a la ventana. A sus 67 años, William Bill Henderson había capeado las tormentas de la vida con la dignidad tranquila de alguien que se había ganado cada arruga y cada cana a lo largo de décadas de trabajo honrado. Las manos callosas del antiguo capataz de la construcción temblaban ligeramente mientras agarraba su taza de café, no por la edad, sino por el pánico creciente que se apodera de uno cuando los depredadores le rodean. Marcus Rivera, de 23 años, lideraba el grupo con la arrogancia de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales. Sus tenis de marca chirriaban contra el piso de la cafetería mientras chocaba deliberadamente contra la silla de ruedas de Bill, haciendo que las gafas de lectura del anciano se deslizaran por su nariz curtida. «Vaya, lo siento, abuelo», se burló Marcus, con voz llena de fingida preocupación. «No te vi ahí en ese lujoso vehículo». Los otros tres rodeaban a Bill como buitres. Tyler Walls, un niño rico cuyo papá era dueño de la mitad de los inmuebles comerciales del centro, derribó el bastón de Bill con una torpeza teatral. «Tío, estas cosas se caen por todas partes». «No», se rió, alejándolo de una patada por el suelo de cuadros blancos y negros. Jake Morrison, cuyas conexiones políticas le habían sacado de todos los apuros desde el instituto, sacó su teléfono y empezó a grabar. «Esto va a ser un contenido épico», le susurró a su amigo Austin Blake, cuya familia había comprado su entrada en la Universidad de Columbia con su fortuna tecnológica. El accidente de Bill había ocurrido hacía 18 meses. El derrumbe de un andamio le había aplastado la columna vertebral y lo había dejado paralítico de cintura para abajo. La indemnización por accidente laboral apenas cubría sus gastos médicos, lo que le obligó a vender la casa familiar donde había criado a su hijo como padre soltero después de que su esposa Sara falleciera de cáncer. Ahora vivía en un pequeño departamento encima del mercado de la esquina y pasaba las mañanas en el Brewster's Café porque el wifi era gratuito y la dueña, la señora Chen, siempre le guardaba una mesa junto a la ventana desde donde podía ver pasar el mundo. Lo que esos mocosos privilegiados no sabían era que Bill Henderson había criado a un hijo que encarnaba todo lo que ellos fingían ser. Un hijo que se había ganado sus galones con sangre, sudor y una dedicación inquebrantable a proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Un hijo que, en ese mismo momento, entraba por la puerta del café después de sorprender a su padre con una visita inesperada durante su permiso de Fort Bragg. Marcus cogió la gastada cartera de cuero de Bill de la mesa y hojeó los pocos billetes arrugados que había dentro. «Maldita sea, viejo, estás más arruinado que la alcancía de mi hermana pequeña», se burló, agitando la cartera en el aire. «Quizás deberías haber trabajado más duro en lugar de quedarte sentado compadeciéndote de ti mismo». Las palabras golpearon a Bill como golpes físicos. Esa era su vida ahora, indefenso, dependiente, blanco de cualquiera lo suficientemente cruel como para patear a un hombre cuando estaba caído. Las lágrimas de frustración le quemaban los ojos, pero se negó a darles la satisfacción de verlo quebrarse. Había sobrevivido al colapso, había sobrevivido al entierro de su esposa, había sobrevivido a criar a un niño hasta convertirlo en un hombre mientras trabajaba turnos dobles. No se quebraría ahora. Pero cuando Tyler derramó deliberadamente su café helado sobre el periódico y los documentos médicos de Bill, empapando los formularios que necesitaba para su próxima cita con el médico, algo dentro del anciano finalmente se rompió. Si te está gustando esta historia de justicia a punto de hacerse realidad, no olvides suscribirte a nuestro canal, porque lo que sucede a continuación te devolverá la fe en el karma. Ninguno de los cuatro se percató del timbre de la puerta de la cafetería, ni del repentino cambio en el ambiente cuando las conversaciones se acallaron y los clientes se apartaron instintivamente. Estaban demasiado ocupados disfrutando de su momento de poder sobre alguien a quien consideraban débil y sin valor. No tenía ni idea de que el general Michael Henderson acababa de presenciar los últimos 60 segundos de su reinado de terror. Los cuatro depredadores habían encontrado su ritmo, alimentándose de la crueldad de los demás como tiburones en un frenesí alimenticio. Marcus Rivera se guardó la cartera de Bill con la arrogancia despreocupada de alguien que nunca había trabajado un solo día por nada significativo. El imperio de la construcción de su padre le había dado todo en bandeja de plata: coches, matrícula universitaria, incluso unas prácticas falsas en las que se presentaba con resaca y cobraba un sueldo por navegar por las redes sociales. «Mira esto», anunció Marcus, sacando de la cartera la gastada foto militar de Bill, una imagen en blanco y negro de un joven soldado con el uniforme de la época de Vietnam. «Mira este viejo fósil de guerra. Apuesto a que mataste a gente inocente en su día, abuelo». Agitó la preciada fotografía en el aire como si fuera un trofeo, lo que hizo que Bill palideciera.
Esa fotografía era todo lo que le quedaba a Bill de su hermano menor, Tommy, que había muerto a los 19 años en las selvas del sudeste asiático. Tommy había insistido en que se tomaran la foto juntos antes del despliegue, bromeando con que algún día serían ancianos riéndose de sus días en el ejército. Tommy nunca tuvo la oportunidad de convertirse en un anciano. Tyler Walls le arrebató la foto, dejando manchas en la superficie descolorida con sus dedos bien cuidados. El heredero inmobiliario había pasado toda su vida en salas de juntas y clubes de campo, donde lo más parecido a un conflicto era discutir sobre los handicaps de golf. Probablemente algún asesino de bebés, resopló, arrugando deliberadamente la esquina. No me extraña que hayas acabado siendo un perdedor lisiado trabajando en la construcción. Deberías haberte quedado en la escuela en lugar de jugar a los soldados. Jake Morrison mantuvo su teléfono firme, documentando cada momento para su creciente imperio en las redes sociales. El heredero político había aprendido pronto que la controversia generaba clics y la controversia generaba dinero. Sus videos virales de bromas ya habían provocado el cierre de 3 negocios y la expulsión de 2 adolescentes del colegio, pero las conexiones de su familia le garantizaban que nunca tendría que afrontar las consecuencias. Este contenido es oro, le susurró a Austin, haciendo zoom en las manos temblorosas de Bill. Austin Blake, cuya fortuna tecnológica provenía de una aplicación que acosaba a los usuarios para que gastaran dinero, sacó su propio teléfono para capturar diferentes ángulos. Había crecido creyendo que la riqueza equivalía al valor, que los miles de millones de su familia lo hacían superior a cualquiera que tuviera dificultades económicas. En su retorcida visión del mundo, los pobres se merecían lo que les pasaba porque eran demasiado débiles o estúpidos para tener éxito. Los demás clientes de la cafetería observaban la escena con el mismo horror paralizante de los testigos de un accidente de tráfico. La señora Chen, la anciana propietaria, se retorcía las manos detrás del mostrador, pero no se atrevía a intervenir. Esos chicos tenían dinero, influencia y el tipo de abogados que podían destruir su pequeño negocio. Una joven madre abrazó con fuerza a su hijo pequeño, protegiéndole los ojos mientras grababa en secreto con su teléfono. 3 estudiantes universitarios en la mesa de la esquina intercambiaron miradas incómodas, pero permanecieron paralizados en sus asientos. «Quizás deberíamos ayudar», susurró uno. «¿Estás loco?», siseó otro. «Son los hijos de Rivera y Walls. Nos destruirán en las redes sociales». Esta era la verdadera maldad del privilegio, no solo la crueldad de los poderosos, sino la cobardía que inspiraba en todos los demás. El miedo a las represalias mantenía a las personas buenas en silencio, mientras que los monstruos actuaban con impunidad. Marcus decidió ir más allá. Cogió el frasco de medicamentos de Bill de la mesa y leyó las etiquetas con exagerada sorpresa. Oxicodona, relajantes musculares, antidepresivos. Joder, viejo, eres una farmacia andante. Apuesto a que estos se venden por un buen dinero en la calle. Agitó las pastillas como si fueran dados, disfrutando del pánico que se reflejó en el rostro curtido de Bill. «Por favor», susurró Bill, con voz apenas audible. «Las necesito». «¿Qué has dicho?», preguntó Tyler burlonamente, llevándose la mano a la oreja. «Habla más alto, abuelo». «Ah, espera, se me olvidaba, los mendigos no pueden elegir, ¿verdad?». La tortura psicológica era peor que cualquier golpe físico. No eran unos matones cualquiera que buscaban dinero rápido, sino depredadores calculadores que sabían exactamente cómo infligir la máxima humillación. Habían identificado a Bill como alguien completamente indefenso y saboreaban cada momento de su degradación. Austin agarró la gastada gorra de béisbol de Bill, una gorra de los Denver Broncos que le había regalado su hijo 5 años atrás por el Día del Padre. «Tío, esto está asqueroso. ¿Cuándo fue la última vez que la lavaste? De hecho, ¿cuándo fue la última vez que lavaste algo?». Se la lanzó a Jake, quien fingió examinarla como si fuera una prueba contaminada. «Creo que veo piojos», anunció Jake, lo suficientemente alto como para que todo el café lo oyera. «Probablemente vive en algún basurero infestado de cucarachas. No me extraña que huela a fracaso». La mentira estaba diseñada para humillar aún más a Bill, para que todas las personas del café lo vieran como alguien repugnante y subhumano. Y estaba funcionando. Varios clientes lo miraban ahora con evidente repugnancia, creyendo la historia que estos monstruos estaban construyendo. Pero lo que ninguno de ellos se daba cuenta era que su víctima no era un veterano sin hogar cualquiera. Bill Henderson había criado al tipo de hombre que encarnaba el honor, el deber y una intolerancia absoluta hacia la injusticia. El tipo de hombre que había pasado décadas protegiendo a personas como su padre precisamente de este tipo de depredadores.
Y ese hombre acababa de pasar los últimos 2 minutos catalogando cada rostro, cada acción, cada palabra que había salido de sus bocas privilegiadas. El general Michael Henderson permanecía inmóvil junto a la entrada, con sus ojos entrenados registrando pruebas como un taquígrafo judicial, y su mente táctica ya formulando una respuesta que enseñaría a esos parásitos lo que era el verdadero poder. La tormenta. El general Michael Henderson permanecía perfectamente inmóvil junto a la entrada de la cafetería. Sus 32 años de entrenamiento militar lo habían transformado en un sistema de vigilancia humano. Cada detalle era catalogado con la precisión de un analista de combate. El Rolex Submarine de Marcus Rivera, que valía más que el salario anual de la mayoría de la gente. La ropa de diseño de Tyler Walls, que costaba más que los medicamentos mensuales de su padre. La expresión engreída de Jake Morrison mientras seguía filmando. La crueldad casual de Austin Blake al tirar las gafas de lectura de Bill de la mesa. Lo que estos parásitos privilegiados no entendían era que estaban siendo observados por alguien que había pasado 3 décadas estudiando la naturaleza humana en su peor expresión. Michael había interrogado a criminales de guerra, se había enfrentado a terroristas y había comandado tropas en situaciones en las que una sola decisión equivocada significaba que los cadáveres volvieran a casa. Estos 4 niños mimados estaban a punto de aprender la diferencia entre el poder prestado y la autoridad ganada. La mente táctica del general ya iba 3 movimientos por delante. Había identificado al líder de la manada, Marcus, cuyo lenguaje corporal gritaba inseguridad enmascarada por la agresividad. El documentalista de las redes sociales, Jake, cuyo teléfono representaba tanto un arma como una debilidad. El seguidor que buscaba aprobación, Austin, que se derrumbaría más rápido bajo presión. Y Tyler, el niño rico cuya identidad se basaba en la riqueza heredada más que en los logros personales. Marcus había pasado a la siguiente fase de la guerra psicológica, anunciando en voz alta la patética situación financiera de Bill a toda la cafetería. Chicos, mirad esto, este fósil tiene como $12 a su nombre. 12. Yo gasto más que eso en café. Agitó el contenido de la cartera como prueba de fracaso moral. Quizás si no hubieras desperdiciado tu vida construyendo los sueños de otras personas, podrías permitirte algo mejor que esta cafetería de basura. La crueldad era quirúrgica en su precisión. Marcus había identificado exactamente dónde cortar más profundo, la vulnerabilidad financiera de Bill, su impotencia física, su aislamiento social. No se trataba de acoso aleatorio, sino de una tortura psicológica calculada, diseñada para despojar de toda dignidad a alguien que no podía defenderse. Tyler agarró el periódico de Bill y hojeó la sección de anuncios de empleo con teatral disgusto. Oportunidades de empleo para discapacitados, leyó burlonamente. Amigo, ¿quién va a contratar a un lisiado destrozado? Ahora eres inútil para la sociedad. Simplemente capta la indirecta y desaparece discretamente. Pero Michael Henderson sabía algo que esos monstruos ignoraban. Su padre no estaba destrozado, estaba doblado, como el acero que se vuelve más fuerte después de ser forjado en el fuego. Bill Henderson había trabajado 70 horas a la semana para que su hijo pudiera estudiar en West Point. Había luchado contra el cáncer junto a su esposa moribunda sin faltar a una sola reunión de padres y maestros. Había reconstruido toda su vida después del accidente con la misma determinación silenciosa que le había valido el puesto de capataz en todas las obras de Denver. Jake Morrison estaba transmitiendo en vivo, con la voz llena del entusiasmo teatral de un influencer de las redes sociales. Chicos, no van a creer lo que encontramos. Un caso de caridad de la vida real. ¿Deberíamos iniciar una campaña en GoFundMe? Quizás conseguirle a este tipo una silla de ruedas mejor. Los comentarios de sus seguidores ya inundaban la pantalla, cada uno más cruel que el anterior. Para ellos, esto era entretenimiento, el sufrimiento humano empaquetado como contenido para su consumo digital. Austin Blake había descubierto la tarjeta de cita de Bill para fisioterapia y la leía en voz alta como si fuera un sketch cómico. Evaluación de la movilidad, control del dolor, asesoramiento psicológico. Por Dios, viejo, eres un trabajo a tiempo completo para el sistema médico. No me extraña que la sanidad cueste tanto, gente como tú, que se niega a rendirse y morir de una vez. Las palabras flotaban en el aire como gas venenoso, creando una atmósfera tóxica que hacía que las personas decentes apartaran la mirada avergonzadas. Esa era la verdadera genialidad de los depredadores. No solo destruían a sus víctimas, sino que contaminaban espacios enteros, convirtiendo a todos en cómplices por su silencio. Pero Michael Henderson no era cualquiera. Era un padre que veía como unos cobardes destrozaban a su héroe. Era un soldado que presenciaba el ataque a civiles.
Era un líder que había jurado proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Y lo más importante, estaba a punto de recordar a esos parásitos privilegiados que en este mundo todavía había consecuencias para quienes realmente se lo merecían. La mano del general se movió hacia su pecho, palpando el contorno de su identificación militar. Su mente ya estaba preparando las llamadas telefónicas que haría después de esto, llamadas que llegarían a sus padres, sus escuelas, sus futuros empleadores. Pero primero, estos chicos necesitaban una lección más inmediata sobre el respeto, la humildad y el peso aplastante de la verdadera autoridad. Marcus acababa de cometer un error fatal al agarrar el colgante del corazón púrpura de Bill que llevaba alrededor del cuello, la medalla que Bill había ganado cuando la metralla de un artefacto explosivo improvisado en Irak lo dejó hospitalizado durante 3 meses mientras trabajaba como contratista civil, tratando de reconstruir lo que la guerra había destruido. ¿Qué es esta baratija de aspecto barato? Marcus se burló, sosteniendo el más alto honor militar de la nación como si fuera bisutería. Fue entonces cuando Michael Henderson decidió que el tiempo de juego había terminado oficialmente. El general comenzó a acercarse, con pasos mesurados y deliberados, como un frente de tormenta que se mueve a través de las llanuras. El ambiente de la cafetería comenzó a cambiar cuando las conversaciones se apagaron y los clientes se apartaron instintivamente, sintiendo la llegada de algo mucho más peligroso de lo que 4 matones malcriados podrían imaginar. Estos chicos estaban a punto de aprender que el verdadero poder no proviene del dinero de papá ni de los seguidores en las redes sociales, sino de toda una vida de servicio, sacrificio y un código inquebrantable que protege a los inocentes precisamente de este tipo de depredadores. Estaba a punto de romperse, y estos 4 no tenían ni idea de que estaban a punto de enfrentarse a toda la furia del amor de un padre combinado con la justicia de un guerrero. La temperatura en el Brewster's Café pareció bajar 10 grados cuando la sombra del general Michael Henderson se proyectó sobre la mesa. Marcus Rivera seguía aferrado al corazón púrpura, admirando lo que suponía que era basura militar sin valor, cuando una voz cortó el aire como una espada la seda. «Hijo, creo que tienes en tus manos algo que no te pertenece». La voz transmitía la tranquila autoridad de alguien que había comandado a miles de soldados en situaciones de vida o muerte. No era fuerte ni agresiva, solo absolutamente, incuestionablemente definitiva. Marcus se dio la vuelta y se encontró frente a frente con 2 metros de concentrada precisión militar. El uniforme azul marino del hombre estaba impecable, sus estrellas plateadas reflejaban la luz de la tarde y sus condecoraciones de combate contaban historias que estos chicos no podían ni empezar a comprender. Lo siento, solo estábamos, balbuceó Marcus, sintiéndose de repente como un niño pillado robando caramelos. Estaban humillando a un veterano discapacitado para entretenerse, dijo Michael, con sus ojos grises escaneando cada rostro con la intensidad de un francotirador buscando objetivos. He visto toda la actuación. Muy educativa. Tyler Walls intentó salvar la situación con la arrogancia heredada. Mire, general como se llame, esto no le concierne. Solo nos estamos divirtiendo con mi padre. Las 2 palabras cayeron como proyectiles de artillería. Tyler palideció al darse cuenta de la matemática imposibilidad de su situación. Habían estado torturando al padre de un general de los Estados Unidos. No era un general cualquiera, a juzgar por sus condecoraciones, se trataba de alguien que había combatido en Irak, Afganistán y Dios sabe en qué otros lugares. La transmisión en vivo de Jake Morrison seguía en marcha, pero sus comentarios se habían quedado atascados en su garganta. De repente, su teléfono le pareció una prueba en un juicio por crímenes de guerra. Austin Blake calculaba la rapidez con la que los abogados de su familia podrían hacer desaparecer todo esto, pero algo en la expresión del general sugería que el dinero no resolvería este problema en particular. Michael Henderson se acercó a Marcus, que seguía sosteniendo la Purple Heart como un carbón ardiente que no podía soltar. Esa medalla representa los 3 meses que mi padre pasó en un hospital de Bagdad después de que un artefacto explosivo improvisado destruyera la escuela que estaba ayudando a reconstruir. Estaba allí como contratista civil, arriesgando su vida para dar a los niños iraquíes un lugar donde aprender. ¿Qué has arriesgado tú exactamente por alguien que no seas tú mismo? La pregunta quedó flotando en el aire como la espada del verdugo. Marcus intentó responder, pero ¿qué podía decir? ¿Que había arriesgado su fondo fiduciario comprando las acciones equivocadas? ¿Que había arriesgado su reputación al dejarse ver en las fiestas equivocadas? ¿Se te ha comido la lengua el gato?, preguntó Michael con el mismo tono que había utilizado para interrogar a los insurgentes que habían asesinado a civiles inocentes. Déjame ayudarte. Nunca has arriesgado nada significativo porque nunca has tenido nada significativo que arriesgar. Toda tu existencia es prestada, dinero prestado,
influencia prestada, valor prestado que se evapora en el momento en que te enfrentas a consecuencias reales. Tyler intentó controlar los daños, con la voz quebrada como la de un adolescente. General Henderson, señor, no sabíamos que era su. No sabían que era humano. Las palabras cortaron más profundamente que cualquier golpe físico. Viste a un anciano discapacitado y decidiste que existía para tu diversión. El hecho de que sea mi padre es irrelevante. Todas las personas de esta cafetería te vieron torturar al padre de alguien, al esposo de alguien, al héroe de alguien, y lo hiciste porque pensaste que él era incapaz de detenerte. Si te preguntas cómo termina este enfrentamiento, asegúrate de estar suscrito, porque la justicia está a punto de hacerse de la manera más satisfactoria posible. Michael se volvió para dirigirse a toda la cafetería, con una voz que llegaba a todos los rincones. Señoras y señores, me gustaría presentarles a mi padre, William Henderson. Condecorado con el corazón púrpura, veterano de la estrella de bronce y el hombre que pasó 30 años construyendo la mitad de los rascacielos de esta ciudad. Me crió como padre soltero después de que mi madre muriera de cáncer, trabajando turnos dobles para pagarme los estudios en West Point. Me enseñó que la verdadera fuerza consiste en proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. La cafetería estalló en aplausos que hicieron que los 4 matones se encogieran en sus sillas como vampiros expuestos a la luz del sol. Bill Henderson se sentó más erguido en su silla de ruedas, con lágrimas corriendo por su rostro, esta vez no por humillación, sino por orgullo. Ahora, continuó Michael, volviendo a centrar su atención en los 4 parásitos, hablemos de su futuro inmediato. Señor Rivera, la empresa constructora de su padre tiene varios contratos con el gobierno. Tenía varios. Esos contratos serán revisados el lunes por la mañana. Marcus se puso blanco como el papel, al comprender que el imperio de su familia podría derrumbarse con unas pocas llamadas estratégicas. S.R. Walls, las propiedades inmobiliarias de su familia incluyen inmuebles alquilados a agencias federales. Una coincidencia interesante. Tyler temblaba visiblemente, al darse cuenta de que su fondo fiduciario podría evaporarse más rápido que el rocío de la mañana. S.R. Morrison, las aspiraciones políticas de su padre dependen del respaldo militar. Tengo muchos colegas que votan. El teléfono de Jaque se le resbaló de los dedos, que habían perdido toda su fuerza, y cayó al suelo con estrépito, como los sueños políticos de su familia. Y, señor Blake, la empresa tecnológica de su familia tiene varios contratos de defensa pendientes de aprobación. El Pentágono valora a los socios que demuestran carácter e integridad. Austin parecía a punto de vomitar mientras calculaba la devastación financiera que se avecinaba para el imperio de su familia. Pero Michael Henderson no había terminado. Sacó su propio teléfono y comenzó a hacer llamadas, hablando lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. ¿Coronel Martínez? General Henderson. Necesito que vea algo. En cuestión de minutos, el video de su crueldad se estaba compartiendo a través de redes militares, círculos policiales y organizaciones de veteranos de todo el país. Los 4 matones se quedaron sentados en silencio, atónitos, mientras sus huellas digitales pasaban de ser armas a convertirse en pruebas. Sus seguidores en las redes sociales estaban a punto de presenciar la caída más espectacular de la historia de Internet. «Querías contenido viral», le dijo Michael a Jaque, cuya transmisión en vivo ahora difundía su humillación a miles de espectadores. «Felicidades. Estás a punto de convertirte en el cobarde más famoso de Estados Unidos». El general ayudó a su padre a organizar sus pertenencias dispersas, tratando cada objeto con la reverencia que estos monstruos se habían negado a mostrar. Pero esto solo era el comienzo de su lección sobre las consecuencias. La verdadera justicia acababa de empezar. 6 meses después, el Brewster's Café se había transformado en algo parecido a un santuario comunitario. La señora Chen había enmarcado el artículo del periódico titulado «La justicia del general», como el amor de un padre cambió 4 vidas para siempre, y lo había colgado junto a la caja registradora. La historia se había extendido mucho más allá de Denver, convirtiéndose en un grito de guerra para cualquiera que se hubiera sentido impotente ante los matones con dinero e influencia. Marcus Rivera se sentó en la misma mesa de la esquina donde una vez había aterrorizado a Bill Henderson, pero todo en él había cambiado. La ropa de diseño había desaparecido, sustituida por botas de trabajo y vaqueros manchados de pintura. El imperio de la construcción de su padre se había derrumbado bajo el escrutinio federal, pero Marcus había descubierto algo más valioso que la riqueza heredada: la satisfacción del trabajo honesto reconstruyendo hogares para veteranos discapacitados. Tyler Walls había experimentado la caída más dramática.
El imperio inmobiliario de su familia había perdido todos los contratos gubernamentales, lo que les obligó a vender propiedades para cubrir las deudas. Pero Tyler había encontrado su vocación en la Oficina de Asuntos de Veteranos, ayudando a los veteranos discapacitados a navegar por los laberintos burocráticos. Su arrogancia heredada había sido sustituida por una humildad ganada con esfuerzo. La familia política de Jake Morrison lo había repudiado después de que el video destruyera la campaña al Senado de su padre. Pero Jake había canalizado sus habilidades de comunicación hacia la defensa de causas, convirtiéndose en portavoz de organizaciones contra el acoso escolar. Sus videos virales ahora mostraban historias de redención en lugar de humillación. La transformación de Austin Blake fue quizás la más profunda. La fortuna tecnológica de su familia se había evaporado bajo investigación, pero Austin había utilizado sus habilidades de programación para desarrollar una aplicación que conectaba a los veteranos discapacitados con los servicios de apoyo. La ironía no pasó desapercibida para nadie. El mismo joven que se había burlado de las necesidades médicas de Vilahora dedicaba 18 horas al día a garantizar que otros veteranos pudieran acceder a las suyas. Los 4 antiguos acosadores se habían convertido en una hermandad improbable, unidos por la vergüenza que se había transformado en un propósito. Se reunían semanalmente en el Brewster's Café para planear proyectos de voluntariado, mientras Bill Henderson los observaba con silenciosa satisfacción. El viejo capataz de la construcción les había enseñado algo que su privilegiada educación nunca podría haberles enseñado, que la verdadera fuerza proviene de levantar a los demás, no de derribarlos. El general Michael Henderson visitaba a su padre todos los domingos, y su relación era más profunda que nunca. El incidente les había recordado a ambos que la familia no es solo una cuestión de sangre, sino de apoyarse mutuamente cuando el mundo se vuelve oscuro. Michael había enmarcado la Purple Heart que Marcus había sostenido una vez con burla, y ahora colgaba en su oficina del Pentágono junto a una foto de su padre rodeado de las casas de veteranos que sus antiguos torturadores habían ayudado a construir. Pero la transformación más poderosa fue la del propio Bill Henderson. El ataque le había despojado temporalmente de su tranquila dignidad, pero las secuelas le habían devuelto algo aún más valioso, su sentido de la finalidad. Había puesto en marcha una empresa de consultoría para ayudar a los contratistas a hacer accesibles los lugares de trabajo a los trabajadores discapacitados. Sus conocimientos, adquiridos a lo largo de décadas de experiencia y profundizados por la necesidad personal, se vieron de repente muy solicitados. Un año después del incidente, la cafetería acogió una celebración que habría parecido imposible durante aquellos oscuros momentos de crueldad. Los 4 jóvenes que antes veían la crueldad como un entretenimiento, ahora veían el servicio como un propósito. Habían aprendido que el verdadero poder no proviene de destruir a los vulnerables, sino de protegerlos. Al final de la velada, Bill Henderson levantó su taza de café en un brindis que resumía todo lo que habían aprendido. Por las segundas oportunidades, la redención ganada y la verdad de que nuestros peores momentos no tienen por qué definirnos si estamos dispuestos a esforzarnos por mejorar. La historia se difundió porque ofrecía algo poco común en nuestro mundo dividido, la prueba de que la justicia y la misericordia pueden coexistir, que los privilegios pueden redirigirse hacia un propósito y que, a veces, las personas que más nos han hecho daño pueden convertirse en nuestros más firmes defensores si somos lo suficientemente valientes como para mostrarles un camino diferente. Si esta historia te ha inspirado a defender a alguien que necesita protección, o si crees que las personas merecen una segunda oportunidad cuando se la ganan con acciones en lugar de palabras, suscríbete a nuestro canal. Porque el mundo necesita más historias que demuestren que el valor es contagioso, que la bondad es poderosa y que defender a los vulnerables no solo es lo correcto, sino que es lo que separa la civilización del caos.